Bienvenidos y bienvenidas al programa número 1 de América Latina y el Caribe, Conversando con Abogados en Español. El día de hoy estoy súper emocionado por este programa número 3, a pesar de que estábamos bastante acuiciosos, íbamos a cuántos programas íbamos a llegar y ya vamos el programa número 3 y ya estamos como la página número 2 más linkeada del Ecuador. Número 1, plan vacunas. Número 2, conversando con abogados. El día de hoy les tenemos una gran sorpresa. Tenemos dos invitados peso pesado, pero no por el peso y no por el nivel de tenis. Gracias. Sino por el valor que verdaderamente nos pueden aportar. Tenemos temas que hemos recogido a lo largo de esta semana y que estoy segurísimo que van a ser de gran interés para todos ustedes. Como siempre, nuestra invitada, Evelyn Martillo, por primera vez estamos en disparidad de género. Primera vez que es solamente una mujer. Así es. ¿Cómo estamos? Bien, muy contenta de poder estar en esta tercera transmisión de Conversando con Abogados en Español, esperando, como todos los programas anteriores, que los temas a tratar sean de su gran interés y sobre todo ayuda. Muchas gracias, Evelyn. También tenemos el día de hoy a Fabricio Dávila, extraordinario abogado, no tan buen tenista. No, mentira, muy bueno. Estamos 1-0, me va ganando, ya le he pedido la revancha. Hemos apostado justamente que la siguiente partida vamos a tener un premio bastante interesante. De repente, ¿quién gana? Bienvenido al programa, Fabricio. Gracias, Juan José. Gracias a todos los que hacen este programa, Conversando con Abogados en Español. Les agradezco a todos por la invitación. Los he seguido desde sus dos primeros programas, así que están aquí casi que con uno de sus fans número 1. Y bueno, gracias. Y seguramente tenemos temas muy interesantes que vamos a conversar con ustedes. Muchas gracias, Fabricio. Y por último tenemos al abogado Fausto Freire, un abogado de harta experiencia. Las canas los dicen, las canas no se compran, aunque parece, no, pero bastante. Fausto, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Tenemos con Fausto, justamente nos conocemos desde pequeños y harto valor que nos has aportado, Fausto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan José, Evelyn, Fabricio, buenas noches. Buenas noches a todos. Es un placer estar, la primera invitación que me hacen, estoy muy agradecido que me hayan tomado en consideración para aportar en lo que pueda con el programa. Muchísimas gracias, espero que tengamos una noche productiva y poder ayudarlos en algo. Desde ahora les pido disculpas pues, por un error que cometan, primeras experiencias, mis primeros pininos en este tipo de programas. Muchísimas Excelente. gracias. Y sí, bueno, justamente ya que te estás embarcando en la ola esto de ser influencer, a ver si el público pide que ya te abras una cuenta de OnlyFans para que ahí puedas atender a todo ese público que va a querer justamente conversar con un abogado de canas. Esperemos poder aportar con algo. Muchas gracias. A ver, ¿qué tenemos el día de hoy, Evelyn? Bueno, el tema de hoy a tratar, al menos antes indicado ponía como uno de los requisitos que no se, y de hecho todavía que sigue vigente, no se ha modificado, que no se puede solicitar son los antecedentes penales. En este punto es tan esencial y para mí es como todos los abogados siempre decimos cuando nos hacen alguna consulta, el depende. Más que todo, si estamos tratando, como lo había indicado en un inicio, en temas educativos. Se dio la circunstancia y también la situación que había una persona que aspiraba a ser profesor de una entidad educativa, pero en este caso era privada. Y
como no se le exigían los antecedentes penales, igualmente la escuela, en este caso, para también poder tratar de descartar y saber cuáles son todos los frentes que se abren al momento de contratar a alguien, más que todo cuando estamos tratando de menores de edad, que su derecho constitucionalmente inclusive se sobrepone al de a muchos derechos constitucionales incluso, es en este caso investigar sobre los antecedentes penales. ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? El colegio comenzó a investigar, comenzó a sacar lo que son los certificados y qué es lo que se dio cuenta, que la persona que aspiraba a trabajar en ese momento tenía antecedentes penales, y antecedentes penales que iban relacionados con abuso infantil e inclusive delitos sexuales. Imposible. Entonces aquí es donde se abre la brecha. ¿Qué tanto es que yo tengo como empleador que cumplir un acuerdo ministerial y no tengo que pedir antecedentes penales cuando también tengo la protección, en este caso la protección del menor a salvaguardar su integridad? Entonces, en vista de que no fue modificado, igualmente la compañía, el colegio internamente, que fue lo que hizo, o sea, ni siquiera lo tomó en cuenta, pero donde se ve en este caso la difusión tan grande que no te puedo solicitar antecedentes penales y es a mí a quien me toca investigar. ¿Qué hubiera pasado si el colegio no hubiera actuado diligentemente y tal vez lo hubiera contratado? Es que imposible, imposible, imposible. ¿Tú tienes hijas? Claro, obvio, 2 hijas. Ya. ¿Tú te imaginarías enviando a tu hija a un colegio en donde el profesor de educación física tiene antecedentes penales por abuso a niños? No, para No, nada. es imposible. Para nada. O sea, No. Pero- Y quisiera que el colegio no siga el acuerdo ministerial, sino que haga el debido background check de este profesor para yo sentirme en seguridad de que estoy mandando a mis hijas a un lugar seguro, obviamente. Pues si no nadie lo mandaría. Es imposible, es imposible. Y sería interesante saber cómo han hecho los colegios privados ese análisis de los profesores, porque al final del día, o sea, están teniendo a cargo lo más preciado que podemos tener. Así es, un menor. O sea, increíble, o sea, y no solamente podría ser también para en caso de los centros geriátricos que cuidan a los adultos mayores, uno puede mandar a sus papás, a sus hijos, o sea, que sí creo que debería, o sea, deberían haber esas excepciones en la ley. Claro, en este caso sí deberían de haber esas excepciones, y más que todo, como lo había indicado, este acuerdo ministerial salió en el 2017. Y también de las noticias, como pudimos observar, en el año 2019, si bien mal, igual podemos mal recordar, cuando salió todo el escándalo de los colegios, tanto particulares, comisionales, que salieron de los abusos de los menores. ¿Y qué era lo principal que sacaban? Era en las noticias. Tal persona que era profesor abusó de un menor. ¿Y qué es lo que aparecía también? Pero tenía antecedentes, tenía el otro. ¿Y cómo puede ser que el colegio no haya sabido? Pero no es que el colegio no haya sabido, sino que también constitucionalmente, y más aún, amparado también en un acuerdo ministerial, el colegio no le podía haber solicitado, porque si le solicitaba era discriminatorio. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar? Lo mismo también en un caso, como lo había a breve rasgo también tratado, de un colaborador. Él ya se encontraba dentro de la nómina de una empresa. Esa empresa se dedica a lo que es a la fabricación y elaboración de productos de envases plásticos de consumo masivo. El trabajador, en este caso, indicó a la compañía que le había sido detectado VIH. Entonces la compañía, ¿qué es lo que indicó? Y también por seguridad ocupacional decidió lo que fue quería reubicarlo en otro puesto de trabajo. Sácame una duda, discúlpame que te interrumpa. ¿Es obligación del trabajador comunicar este tipo de casos a las empresas? Depende. ¿Por qué depende? Se depende. Es increíble. ¿Cómo? Por producción, por favor, nos pueden prohibir la palabra depende. No. El deber ser es que le tenga que comunicar, porque el empleador tiene que saber cuáles son las condiciones médicas y en todas las que se encuentra, pero también se puede considerar como una información netamente confidencial de la persona, así también como de su médico. Entonces, sí estamos también frente a un derecho de que puedo ser discriminado, y así también es mi salud y es personal mío, yo veo si quiero difundir o no. Pero en este caso, o sea, buen punto y también muy acertado por parte del trabajador al momento de indicar. Porque no soy médico, pero igualmente podía existir el riesgo de cortes, porque se dedicaba a lo que es el corte del envasado, claro, y todo, de que pueda aclarar lo que son fluidos sanguíneos y poder, en este caso, poder ocasionar tal vez, como quien se dice, alguna eventualidad
para las personas que consumían o las empresas a quienes le contrataban para que le produzcan tantas cantidades de envases para después ponerlos en el mercado. Entonces aquí, ¿cuál fue la opción que tomó la compañía? La compañía, si bien es cierto, le tenía bastante cariño al trabajador, el trabajador todavía sigue afiliado, el trabajador se le paga una remuneración, pero el trabajador no acude a trabajar. Entonces puede ser que tal vez estamos ante una simulación laboral, pero el trabajador tampoco no le daba... Eso, exacto, más que todo la compañía que fue por lo hizo por el acceso al IES, para que pueda seguir cumpliendo lo que es el tratamiento. Entonces, esa fue una de las medidas que se optó, pero obviamente siempre depende de la capacidad económica que tenga la compañía, si puedo o no cubrir dos manos de obra, una que trabaje y otra que no. Entonces, si el cliente de Biblecon que le hagan un 10% de descuento en la siguiente consulta, no, bueno, qué bien por la compañía. Claro, entonces esas son unas de las soluciones que obviamente siempre depende de relación trabajador-empleador y más que todo la compañía también supo valorar, en este caso fue la confianza con la que supo indicar que tenía, en este caso, VIH y más que todo por la actividad la función por la que él fue contratado. Qué interesante el tema, porque hoy en día las personas que tienen VIH tienen una calidad de vida muy, muy superior a la que tenían hace 10, 20 años. Entonces, creo que pueden tener una vida convencional si toman ciertos retrovirales. Así es. Y pueden tener una vida normal, o sea, común, como la de cualquier persona que no contenga VIH. El tema es el riesgo que puede exponer con ciertos... por poner un ejemplo, un odontólogo. Entonces, sí creo que hay un gran riesgo para las personas que se van a someter a un procedimiento odontológico y que el odontólogo lamentablemente tiene VIH. Eso sí sería interesante de ver. Sería ideal que nos esté escuchando mi esposa Andrea, que es odontóloga. A ver buenísimo. Si nos puede dar saludos a Raúl Guerra, ¿no? Claro, trabaja en Guerra Goes. Excelente, que nos mande un 20% de descuento para el blanqueamiento. Muy buen punto, interesante. Pero sí, y yéndonos un ejemplo del deporte, Magic Johnson, él creo que fue uno de los primeros deportistas que siguió su carrera deportiva con VIH y seguía jugando. Y en esa época no se conocía todo lo que se sabe ahora. Ahí se creía que transpirando quizás se podía pasar, o es un deporte donde hay contacto y roce, y quizás un golpe o algo. Y él siguió y es una de las leyendas, está en el Hall of Fame del básquet. Y él tuvo VIH, gran parte de su carrera. Lo interesante sería en qué momento sería bueno, más que obligar, de que él lo tenga que comunicar. O sea, que una persona tenga que comunicar que tiene una enfermedad tipo VIH. O sea, si es odontólogo, yo creo que más allá del tema legal y todo eso que se podría realizar, creo que sí hay una obligación moral de que un odontólogo diga, tengo VIH, pero a pesar de tener VIH, cumplo con este procedimiento y que probablemente pueda tener 3 veces más de cuidado. Y al revés, pues, ¿no? Al paciente. Así cuando llena su procedimiento es correcto. Tienes toda la razón. Y hay que ver la parte jurídica, a ver si se está obligado a eso o no, pero en la parte moral, como bien dices, obviamente es, oye, doctor, para que tengan los extremos cuidados. Totalmente. Yo tengo esta condición. Que se puede hacer el procedimiento, pero... Claro, pero que sepa. Como el COVID. Creo que existen igual normas de salud ocupacional para este tipo de circunstancias, las cuales, bueno, ayudarían un poco a los empleadores. Tengo entendido que en ciertas empresas, cuando hay cierto número de trabajadores, es su tema, Evelyn, por eso le pregunto un poco, pero tengo entendido que es así, ya cuando es un cierto número de trabajadores se necesita un doctor ocupacional que esté permanentemente ocupándose de esto y así puedes verificar el bienestar o la salud de cada trabajador para que no ocurran este tipo de situaciones en general. Ahora con el COVID es una locura porque se infecta uno en una fábrica y no sabes cuál sería el rebrote, pero específicamente también entrando en el tema de los odontólogos, las medidas de seguridad que se implementan según el Ministerio de Salud también creo que son muy importantes. Entonces, efectivamente es un tema muy interesante. Claro, el punto aquí más que todo es por el acuerdo ministerial, es hasta qué punto yo como empleador lo tengo que aplicar. Okay. ¿Por qué? Porque no me pueden decir, si yo como empresa estoy buscando un modelo o alguien que pose para fotos, para revistas, que es discriminatorio pedirle su foto. Se supone que si es para la actividad de modelaje que lo quiero contratar, necesito ver el rostro y todo. Entonces, aquí nosotros pedimos fotos. Antes de venir, aquí Fabricio y Fausto me mandaron y me dijeron, hoy día se les cae las plataformas así como el plan vacuna, porque tenemos una fuerza en nuestras redes sociales. Pero sí, o sea, por ponerte un ejemplo, una agencia que quiera contratar modelos. Así es.
Entonces, no es que se lo tiene que ver desde mi punto de vista en como un amplio espectro de que no, esto es discriminatorio, sino que depende cuál es la necesidad para lo que yo quiero también como empleador. Producción, Porque no me pueden ¿cómo decir, cortamos ese depende? Vas a tener que poner aquí un botón rojo. Este es como el verdaderamente. No, voy uno recién, voy uno recién. no, sino que la respuesta aquí sí es depende, porque es dependiendo de la actividad para la que yo quiera contratar. Como lo había indicado, para tratar con menores, para mi consideración, sí necesito saber los antecedentes penales. Para tratar al menos en un medio de salud, necesito saber también cuál es el estado de salud. Para contratar un modelo necesito la foto, entonces no podemos generalizar. Y yo creo que ahí deberíamos de tomar mucho en consideración los derechos constitucionales. En este caso, pues los derechos al menor son privilegiados ante el de cualquier persona, y teníamos que tener en consideración de que efectivamente al ver un interés superior del menor en riesgo, el derecho de esta persona debería de ser membrado, claro, de hecho, porque es el futuro de la sociedad además. Así es, y de hecho lo más hermoso de este mundo, según tengo entendido aquí los padres. No tengo el privilegio todavía, pero hasta que se pierdan al mismo tiempo. Claro, pero en este caso igual sí fue considerado, porque como le indiqué, en el 2017 fue que salió, pero a raíz de que hubo la noticia de los constantes abusos, noticias, pero esta vez por parte del Ministerio de Educación, exigiéndole a los colegios, o sea, indicándole que sí podían solicitar lo que son los requisitos, sobre todo los antecedentes penales. Entonces, ahorita sí puede. Los colegios, solamente los colegios. Y el kindergarten y todo. Así es, ellos ahora sí pueden, pero durante 2 años estuvimos con eso de que era discriminatorio hasta que salió un boom, que fue lo de los acosos, hasta que tuvo otra entidad del Estado a poder regular esta situación. Y no solamente eso, lo interesante sería que se extienda. Ahorita hay estos cursos que ya Laura me está diciendo que hay que meterlo al bebé ahorita. Estimulación temprana. Estimulación temprana, que le enseñan mandarín, le enseñan pero sería bueno que esta normativa, que esta ley aplique para todos los negocios que traten con personas. Claro, hasta ahora solamente se encuentra regulada para instituciones educativas. No, entonces, por favor, sí es un punto también que se debería a la asamblea, las autoridades observar. Preparemos como ya iniciativa ciudadana puede ser ese proyecto. Sí. Una acción de protección. De una, preparémosla y firmémosla. Así es. Buenísimo, en serio, extraordinario tema. Creo que podríamos continuar hablando y podrían salir muchas ideas interesantes, pero tratando justamente de precautelar la integridad de los niños y de los adultos mayores, que también se escuchan cosas súper fuertes. ¿Algún mensaje, alguna conclusión que nos puedas dar? No, el mensaje es a quienes elaboran las normativas y a quienes nos dan un guión prácticamente a seguir en el campo legal, que siempre se trate de procurar, al menos, si no abarcar todo, tratar de tomar al menos los más considerables para evitar estas circunstancias y estos vacíos que pueden dejar en riesgo a personas muy importantes, como en este caso menores de edad, vulnerables frente a una situación únicamente por tratar de evitar una supuesta discriminación. Excelente tema. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ahora tenemos a un extraordinario abogado, no tan buen tenista. Hoy, Ricardo Ferber, que estuvo nuestro invitado la semana pasada, también le hace el tenis. También juega. Habría que hacer una pichanguita. ¿Y es más o menos de tu nivel o cómo? No, me gana. Saludos, Ricardo. Muchas gracias por estar conectado. Aquí también tenemos un partido pendiente. De una. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar hoy sobre los problemas más comunes en las compañías. Y a medida que vamos conversando, vamos explicándolo con casos. Pero antes de eso, como para entrar en materia. En el mundo hay 2 tipos de compañías, el capital abierto y el capital cerrado. El 90% de las compañías en el mundo son de capital cerrado. ¿Qué quiere decir eso? O que son empresas familiares o que son empresas que tienen máximo 10 accionistas. Entre 13 es lo máximo que hay. El resto son compañías que cotizan en bolsa en Londres, en New York, pero eso no es el denominador común de las empresas del mundo. Entonces los problemas de estos 2 tipos de compañías son distintos. Y en las compañías que nos preocuparía a nosotros como país, como Ecuador y como región Latinoamérica, son los problemas que más ocurren en compañías cerradas. ¿Y cuál es? Básicamente es la lucha entre el mayoritario y el minoritario por el control de la compañía. Y hay una explicación detrás de esta lucha, ¿no? Porque a los mayoritarios los llaman el socio controlante o
en inglés los insiders, los que están dentro de la compañía y administran la compañía. Usualmente el gerente, el presidente. El gerente presidente que a la vez es accionista de la compañía. Y a los minoritarios se los llama como los outsiders, los que están fuera de la compañía, o los gringos que son campeones para poner nombres raros y que pegan, le dicen free riders, el que va gratis, el que va sentado en la parte de atrás en una bicicleta de 4 y no le toca pedalear, ese que cuando eras pelado ibas en la playa y no pedaleabas. Ya, ese es el free rider. ¿Ya? ¿Cuál es la pelea? No, el controlante, como trabaja en la compañía, se cree con más derechos sobre el que está afuera, sobre este minoritario, pero no tiene más derechos. Cree que tiene más derechos. Y eso también ha sido detectado y se lo llama beneficios privados de control. Bueno, ¿qué es esto? Juan José Ramírez es el gerente general de la multinacional número 1 del Ecuador. Solo por eso ya tiene un beneficio privado de control, que es la reputación que tiene José Ramírez. Va caminando y dice, se más es el gerente general, pues ahora tomando una foto con él ahorita. Ese es un beneficio privado de control que no le hace daño a nadie. Porque tiene las cualidades, nos han nombrado representante legal de esta compañía y goza los beneficios de que entran los clubes y que todo el mundo lo quiere saludar porque todo el mundo quiere hacer, y todo el mundo quiere hacer negocios con él. Hasta ahí no hay nada más. Y ahorita hay ranking de empresarios. Sí. De los empresarios con mejor reputación. Con mejor número 1, Isabel Novoa, ¿no? Sí. Está Isabel Novoa conectada a este programa. Le mandamos saludos y fuertes felicitaciones. Y entonces hasta ahí no hay problema en el contexto que estamos conversando. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ese socio, Juan José en este ejemplo, se nombra a sí mismo gerente, representante legal de esta compañía, en la que no tiene el 100% de las acciones, sino que tiene el 51%, pero según nuestra ley eso ya le da lo suficiente para elegirse a sí mismo, empieza, como dice un gran amigo colombiano, profesor de Derecho Societario, empieza a poner sanguijuelas en la compañía. Entonces son empresas que sangran las utilidades de la compañía, familiares y sobre todo empresas relacionadas. Entonces esa es la táctica número 1. O sea, las que les brindan servicio. Las que les brindan servicio. Mi sobrina tiene una empresa de marketing. Entonces contrato a mi sobrina. Pero, y fuera bueno que solo sea la sobrina, es el mismo. Yeah. Entonces al final del día es facilito llegar a marzo, que estamos en época de junta de accionistas, y decir no utilidades. ¿Cómo no utilidades? Pues si yo lo veo que usted vive una vida de lujo, pues ¿qué pasó? ¿Cómo se las llevaron? Vía sueldo, como es fácil detectar lo de los sueldos, vía las sanguijuelas, operaciones con partes relacionadas. Los chupasangre. Los chupasangre. Entonces, ese es el problema común en las compañías latinoamericanas. Una pregunta que me saltó de lo que estás explicando es, ¿solamente con el 51% se puede decidir quién es el gerente o pueden haber diferentes? Y ahí vamos. Ese es como que el status quo, el estado natural de las cosas, ¿no? ¿Y por qué ocurren estas cosas? También es por desinformación, ¿no? Porque es verdad, como dice José, con la mayoría simple eliges. Si tú antes hubieras tomado la precaución de diseñar el estatuto de tal manera de que mi voto, que para elegir al gerente se necesita el 52, y ya José tiene el 51 y yo tengo el 49, está obligado que yo vote con él. Entonces estamos obligados a decir, tú eres el gerente y yo soy el presidente. Porque ¿qué es lo que consigues al excluir al minoritario? Que ya no te está viendo el día a día. Ya lo ves una vez al año, en la junta. Y ahorita que pueden ser telemáticas, las haces telemáticas y ni lo viste. Y él puede entrar a tocar la puerta de la oficina. Hola, soy socio, tengo derecho a entrar. No necesariamente. O sea, tú como abogado de la compañía te le puedes parar y decirle, no señor, usted lo que tiene es invocar algún artículo de la ley y solicitarme la información que usted estime pertinente y yo veré si se la doy o no se la doy, sin perjuicio de que según la ley le deberías dar toda la información que pide. Y ahí hay un debate de qué pasa si yo soy también accionista de la empresa competidora y le estoy pidiendo el mega contrato con el proveedor de lujo. Obviamente no me lo va a dar, casi que en el ejemplo de los niños va a decir, no, pues yo tengo que precautelar aquí mi gallina de los huevos de oro, yo no te voy a soltar esa información. Entonces, ese es el problema, la lucha por el control entre el mayoritario y el minoritario. ¿Por qué? Porque uno se cree con más derechos que el otro y yo estoy trabajando para que este free rider se gane las utilidades y el otro dice, yo invertí y no estoy viendo un retorno a esta inversión, se me está yendo todo el dinero a través de negocios con partes relacionadas, a través de préstamos a años sin intereses o sin fecha de devolución, bonos, o a través de que
toda la familia o parte de la familia trabaja en la empresa. Entonces, si es que toda tu familia trabaja en la empresa, al final del día no hay necesidad de utilidades, pues, porque tú la tienes, las mejores utilidades las tienes cada 30 días. Así Y es. carros en la Hay empresa. carros en la Los empresa, carros. entonces te beneficias de todo eso. Tarjetas de Entonces, crédito. eso no es en Ecuador, eso es en Latinoamérica. Ok. Eso lo han estudiado los profesores de Estados Unidos, de Europa, y todos están conscientes de que hay que solucionar el problema. O sea, aquí las empresas son las empresas sanguijuelas. ¿Por qué hay que solucionarlo? ¿Por qué hay que solucionarlo? Porque, ¿qué dice? ¿Qué pasa ahorita? En el ejemplo que acabo de poner, yo te digo, Fausto, te vendo mi 49%. Vas a decir, no, yo no te lo compro nunca. Claro. Si no, Juan me, José, si Juan no me es José- factible, claro. Juan si José Juan José no, hace no, lo que no. haga. Producción, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Para cerrar el ejemplo, ser socio minoritario en una compañía latinoamericana, como no hay un mercado de valores avanzado, no lo puedo liquidar en ningún lado, no puedo salir. Entonces casi que me equivale a tener cero, porque Fausto está dispuesto a pagarme, quizás si yo le pido 10, me dice, sabes que por uno te lo doy. Y yo me quedo con el 49% y ya veré qué hago con José. Pero en cambio Fausto estaría dispuesto a pagarle al que tiene el 51 todo el valor de la compañía, Claro. porque sabe que me va a venir a hacer lo mismo. Entonces es, si quieres dinamizar el mercado de ventas de acciones, dinamizar la economía, que haya crecimiento económico, que crezca el mercado de valores, se debe introducir en la ley, que ya se ha hecho, mecanismos para evitar, como lo llaman los autores, actitudes oportunistas de los controlantes en la compañía. De esa manera, según los sabiondos de economía, puedes impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. ¿Ha habido IPOs aquí en Ecuador? No que yo recuerde. O sea, sí, pero entre ellos mismos o controlados. Okay. IPOs, justamente para los que nos están escuchando y que no dominan los términos, en inglés es Initial Public Offer, es decir, cuando yo tengo una compañía privada, o sea, justamente estas compañías que están hablando, las que haces con tu amigo, con tu familiar, y sales a vender acciones a través de la bolsa. Sí, ¿no? o sea, está el banco, está Supermaxi, están los ingenios azucareros. ¿Cuántas habrán así empresas públicas en el Ecuador? Si nos estuviera viendo Héctor Zanabria nos podría decir. Susan pregunta, dice, ¿el 51% aplica tanto para SA, para sociedad anónima o también para compañías limitadas? La regla general de la ley, ¿cómo es Susan, no? Sí. ¿No? Susan, ¿estamos todavía en la hora de las preguntas o no? Sí, todavía. Ya, perfecto. Sí, Cabe aclarar que dentro del programa son preguntas gratuitas. Ya 8 y 1 empiezan ya las consultas, que esas sí son cobradas. Perfecto, Susan. Entonces, si está dentro del tiempo, te la absolvemos ahorita. A ver, la regla general es que se elige o se gobierna con la mayoría, simple, la mitad más uno, que en este caso es 51, pero al final del día es la mitad más uno. Puede haber 100 acciones, pero solo 70 van a junta, entonces se elige con el 36%, en ese caso, en ese ejemplo, ¿no? Esa es la regla general. Ahora, tú en el estatuto puedes poner cosas que se llaman mayorías reforzadas o quórum reforzado. Un ejemplo, en el caso que estaba poniendo con José, para que no me haga un aumento de capital y me diluya, que es la preocupación número uno de todos los empresarios aquí en el país, yo le puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Con el 51 tú puedes gobernar, pero para aumentar el capital necesitas el 60%. De esa manera, José está obligado a venir a cabildear mi voto para que yo le acepte aumentar el capital y subirlo al 60%. Y justamente ese es un mecanismo de protección del minoritario para evitar ser expropiado. Que esa es la palabra que usan los amigos colombianos. Dicen, te expropian tu valor. Porque al final del día, cuando quería terminar el ejemplo, es ¿quién te compra? Juan José. ¿Y a qué me compra? El precio es, Fabricio, te estoy haciendo un favor. Porque ya nadie te va a comprar esta cuestión. Entonces, hay que cambiar la tendencia para que haya más equidad y justamente para que se desarrolle el mercado ecuatoriano de valores y que haya más desarrollo y crecimiento económico. O sea, que yo pueda tranquilamente vender mi participación y que Fausto tenga la seguridad de que al comprármela, quien sea que esté en el otro lado no va a poder abusar de su posición para obtener beneficios propios para él en perjuicio de los demás. Básicamente ese es el resumen y esos son los problemas más comunes en todas las compañías del mundo de capital cerrado. ¿Cuánto ayudaría para el ecosistema de emprendimiento la posibilidad de las startups? Claro. Y ahí, qué buen tema que tocas, porque justamente la Ley de Emprendimiento e Innovación, que introduce la SAS, ellos sí, como hubo buenos asesores en el
el tema de las SAS. Fue asesor. Ahí está. Primer asesor número 1, Mauricio Ávila. Ahí está incluido todo un capítulo del abuso del derecho al voto. El abuso de la mayoría, el abuso de la minoría y uno que casi nadie conoce, el abuso de la paridad. ¿Cuál es el abuso de la paridad? Evelyn tiene el 50% y yo también tengo el 50% y la compañía no puede desarrollar su objeto social porque cuando vamos a votar, ella vota sí y yo voto en contra. No. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, supongamos que realmente la compañía necesita un aumento de capital porque me lo está exigiendo el banco. Y si no, no me presta el $1.000.000 que necesitamos para comprarnos el terrenito que estábamos buscando. Entonces yo digo, Evelyn, pongamos el $1.000.000, si no los tienes ahorita, firmemos un acuerdo que los pones en 3 años y yo te respeto el precio. No, yo te odio y te detesto, yo contigo ya no voy a ningún lado, yo ya no quiero votar contigo. Entonces, ella está votando por un odio hacia el otro En y contra no de la compañía. en contra del mejor interés de la compañía. Entonces, ahí hay un abuso de paridad, porque no es minoría, somos iguales. Está abusando de que ella puede bloquear la compañía. Okay. Y los gringos son campeones para esto, porque cuando hay bloqueos se inventan la ruleta rusa. Entonces hay un bloqueo y inmediatamente se activa una cláusula de que tienes que hacer las ofertas y en la que salga ganadora, o Evelyn está obligada a comprarme o yo obligado a comprarle, porque esos madres se inventan varios mecanismos de salidas, pero porque sus cortes son especializadas y sirve el mecanismo de salida. Imagínate aquí yendo tú ante un juez, ¿a dónde tenías que ir a hacer la firma? A buena fe. Buena fe. Imagínate, 4 horas ella, 4 horas imagínate en la unidad judicial de Buena Fe, explicándole al señor juez este mecanismo que se activó, la cláusula de la ruleta rusa y el abuso de paridad. Entonces, ya se ha cumplido con la parte de la ley en los libros, ahorita falta evangelizar a los empresarios, a todo el ecosistema de que esto existe y buscar que los funcionarios judiciales entiendan esta cuestión. Totalmente. Porque tienes que entenderlas para poder resolver. Si hay funcionarios judiciales conectados, por favor, vamos a hacer un programa especial para eso. Para ustedes. Sí, y sí, es que qué tan importante sería. Es que creo que esa es una de las mejores formas, paralelamente a los temas tributarios y seguridad jurídica, pero eso podría traer capital extranjero. Por supuesto. Pero el ranking Doing Business, a mí cuando me lo piden yo lo envío, pero con una vergüenza. ¿Y para qué? Pues no, ¿para qué? Salimos en los peores puestos. Estamos 163, creo que era, Y ahorita, de 190. Y ahorita mejoramos por estas reformas. Y algo que se mide es la protección a los inversionistas minoritarios. ¿Y cuál es el ejemplo que te ponen los profesores? Te dicen, ¿usted creería que Warren Buffett va a comprar el 40% de una empresa si no va a tener protección legal? No, pues no lo compre. ¿Qué pasa? Perdió todo el ecosistema empresarial. No hubo esa inversión, no hubo ese crecimiento de esa empresa, que es la nueva aplicación que tienes ahorita, OnlyFans, en la que va a salir. Sí. Cuando cae Fabricio la intervención, vamos a cerrar estas plataformas y nos vamos a mover a la plataforma de OnlyFans de Fausto Freire. Pero obviamente, sin duda, que es algo que ayudaría bastantísimo para generar confianza. Y que los emprendedores tengan la oportunidad de recibir ese capital semilla para poder lanzar su proyecto, su emprendimiento y que tanta falta le hace al país. Sí. Fabricio, 2 preguntas, si se me permite. ¿Preguntas o consultas? A ver. Para ayudar un poco a la gente, pero ya que estamos aquí con un experto en la parte societaria, pues yo quiero despejar ciertas cuestiones. La primera, estas actividades que realizaría el accionista mayoritario, ¿tuviera algún tipo de responsabilidad penal o civil? Esa es una pregunta que me salta cuando tú me dices que se crean sanguijuelas, porque efectivamente todo acto tiene que tener algún tipo de responsabilidad. Y el segundo, hablándome ahorita de me hablabas cuando es 50-50. La paridad. El tema de la paridad. ¿Cuál sería el mecanismo y quién lo determinaría? O sea, más que todo porque aquí estamos hablando de un tema subjetivo de que realmente existe o no algún interés oculto. Claro. Esas 2 preguntas, porque de verdad que ahí te diría más, pero por el tiempo no creo que pueda. Vamos con la segunda. Sobre la segunda hay múltiples sentencias en que justamente el caso que puse es el que se resuelve. Entonces, en primera instancia, ¿quién lo va a resolver? Los jueces. Lamentablemente habría que ir a activar la justicia ordinaria. ¿Qué haría yo? Yo diseñaría en el estatuto, si ya vamos a estar 50-50, yo te diseñaría el estatuto de tal manera en que cuando ocurra eso, porque va a ocurrir,
en algún momento va a ocurrir. O sea, la empresa está pensada que va a durar 25, 30 años. Entonces, en algún momento puede ocurrir. Cuando ocurra, haría como los contratos, una cláusula escalonada de terminación. O sea, que primero, antes que me demandes, vámonos voluntariamente a un mediador. Ya. Ahorita creo que producción nos está haciendo una cara que no nos entiende nada. Como que tienen una receta de un abogado, de un doctor adelante. Me fui muy abogado ahorita. Podemos traducirlo al español, por favor. Póngannos subtítulos, por favor, Entonces, abajo. En caso de que ocurra esto, ¿no? De que yo quería aumentar el capital, Evelyn votó con sus 50 que no, yo quiero que sí, en lugar de matarnos en las cortes, que el estatuto tenga una cláusula en que se haya estipulado. En el evento que ocurra esto, antes de ir a demandarse, vamos donde un tercero imparcial, donde le contamos el problema y sabes que hay que ser quien decida. Pero desde hoy me estoy acogiendo a ese régimen, ya mañana no me puedo hacer el loco. No, pues perdí. Ya, pues hermano, usted solito. ¿Y esos son mediadores, son árbitros? Son mediadores, claro. La mediación es voluntaria. Okay. El árbitro ya sería, en lugar de la justicia del juez, baja el árbitro. Y la primera, que vamos a ver cómo la respondemos sin entrar a la parte técnica. Qué difícil, ¿no? Obviamente tiene una responsabilidad. Okay. Eso es lo primero. Obviamente tiene una responsabilidad. Y aquí surge otro problema. Yo como accionista, sí, los administradores tienen dos deberes. Uno, ser diligentes. Administrar su negocio de una manera diligente. Y dos, tienen algo que se llama deber de lealtad. Le deben lealtad a sus accionistas. ¿Ya? ¿Cómo se traduce eso? Tienen que actuar de buena fe en el interés de ellos y de la compañía y no solo en el de él, cuando es el gerente que a su vez es administrador. Esos son los dos deberes que están en la ley. Entonces, si tú como administrador usas este esquema de las sanguijuelas que pusimos de ejemplo, obviamente tienes responsabilidad. Que el accionista que se sienta perjudicado te puede iniciar acciones directo contra el administrador. ¿Cuál es el problema? Que ya sabemos el problema y es chistoso porque no buscamos la solución en esta reforma que hubo en diciembre. Cuando yo inicio la demanda, la inicio a nombre de la compañía. ¿Ok? O sea, demandas a tu compañía. Demando a la compañía, pero, o sea, demando defendiendo a la compañía. Okay. Entonces, peleo contra el administrador que usa los recursos De la de compañía. la compañía. Y contrata un abogado. Contrata a Biblecom para que lo defienda. Y entonces estás un poco cuesta arriba. Claro. Porque cuando ganas, tú lo que ganaste una medalla, es verdad, de honor, pero se le regresó dinero a la compañía. Que habrá que ver si justo le cayó en COVID y por la pandemia ya no puede disponer de esos flujos, porque tiene que hacer atención a algunos gastos emergentes. Entonces, el problema es que tú no tienes una acción directa contra él. Yeah. A mí me devuelves mi patrimonio perdido. Como tú has hecho estas marañas, yo he perdido X cantidad de dinero. A mí, a Fabricio Ávila, accionista de esa compañía, usted, señor, me devuelve esa cantidad de dinero. O sea, no está diseñado de tal manera, se lo tiene que devolver a la compañía. Y luego él controla la compañía y no va a probar distribuir dividendos. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, esto entraría justamente para el segmento de la comedia, sale jodido. Hay una pregunta de Instagram de Juan Carlos. Dice, ¿cómo puedes asegurarte legalmente para invertir en un negocio de una persona que tiene el negocio, pero como persona natural no tiene acciones? ¿Cómo invertir en este negocio y recibir utilidades de por vida? Ya creo que son las 8:01. ¿No? Eso iba a preguntarle yo una vez para saber. Yo, 7:38. Se salvó. ¿Cómo se llamaba? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, gracias por tu pregunta. A ver, hay varias formas para hacerlo, múltiples formas, y dos que se me ocurren rápidamente. Puedes crear algo que se llama joint venture, que ya no sé cómo llevarlo a lo... Ajá. No, es que la ley creo que está así puesto. Sí, se llama joint venture, que básicamente es un contrato de asociación, en el que puedes estipular las reglas de que participas de las ganancias o de las ventas de ese negocio de tu amigo que vas a capitalizar. O puedes hacer algo que también está en la ley que se llama cuentas en participación y es llamado la sociedad oculta. Nadie se entera de que Juan Carlos, me parece que era, es accionista o socio de este negocio, pero tiene un régimen legal que te protege porque tienes que firmar un contrato ante un notario, porque así lo dice la ley, en que tú puedes participar de las ganancias y de las pérdidas de esa compañía. Entonces, es perfectamente posible. Ahora,
ya que No, estoy- no de esa compañía, sino de esa sociedad, por así de decirlo. esa empresa, pero ya que estamos, yo recomendaría que lo hagan compañía para que se beneficien de uno de los mayores inventos de toda la vida, que es limitar tu responsabilidad. Si estás como persona natural, respondes con todo tu patrimonio. Si estás como compañía, respondes nada más por tu Pues, aporte. qué interesante. Si haces un joint venture con una persona, digamos que Fausto tiene un negocio de carros y de repente, bueno, a mí me gustan los carros y le digo, ¿sabes qué? Me encanta la línea tal, tráete esa línea, no quiero asociarme, pues tienes cara de sanguijuela. Tienes cara de que me vas a poner sanguijuela. Ya veo a toda la familia Freire ahí dándose la buena vida con aviones privados. Entonces, yo sabes que voy a invertir a manera de... En el momento que firmo un joint venture o una asociación en cuentas, ¿no? Cuenta de participación. Sí, Sí, como cuenta de se llama, participación. cuenta de participación, correcto. Respondo con mi patrimonio. No, Ok, no, el negocio es de Fausto. ok. Sí, el negocio es de Fausto. Él tiene un negocio, yo tengo un negocio con él, él tiene un negocio conmigo. Y ahí ya están hilando muy fino porque la mitad de la biblioteca antes decía que ahí no había una sociedad, luego se dice que sí tiene, y entonces habrá que ver ahorita cómo cae. Pero en Interesante. principio te digo que no, pero puede ser que con las últimas reformas haya cambiado y te digan, no, José, usted también se moja. Ok. Si quiere comer langosta, también se tiene que mojar cuando hay problemas. Puede ser que digas. Excelente. Así que Juan Carlos, si no está, vamos a tener un siguiente programa. Hay que ver justo a partir de la tercera pregunta ya también es cobrada, así que te quedan dos todavía. Pero interesante esos mecanismos. Qué bueno que se están creando estos nuevos mecanismos para que las empresas grandes, cuando ya las empresas grandes ya tienen cierta participación de mercado, ya se pelean 1 punto, 2 puntos más en el mercado. Pero eso es formas y mecanismos de que pueden empezar a invertir en pequeños emprendedores y empezar a hacer justamente, como dice Bezos. Jeff Bezos, el de Amazon, dice que más miedo le tiene a 2 chicos en un garaje que a una gran multinacional. Entonces, me parece fantástico, fantástico. Esperemos justamente que el ecosistema crezca. Esperemos que las reformas, es un gran paso que se ha dado, ¿no? Sí, ya están desde diciembre, están. Sí, Sí. pero que se empiecen a implementar. Eso es Exacto. lo que necesitamos. Que empiece justamente la gente a preguntar, que empiece a ver más de estos programas, que empiecen a ver más conferencias, para que la gente empiece a saber que esto existe, que Es te que apuesto que así es. la gente no lo sabe. La clave es, hay que ir a evangelizar con esta cuestión. Entonces, aquí, como profeta, vamos a tener al señor Freire evangelizando con esas 2 consultas que ha tenido. ¿Consulta o pregunta? Bueno, espero haber aportado en algo. Gracias. Me llevo, eso quiere decir, ¿qué nos llevamos aparte de los sanguijuelas? Aparte de las sanguijuelas, ¿qué nos llevamos? Bueno, que para evitar que esto ocurra, la clave está en el diseño del estatuto, del acuerdo de accionistas y tener las reglas claras, el protocolo familiar, ya que es una empresa que esté en segunda generación, porque de la experiencia, poco mucha que tengamos, de que pasan los problemas, pasan. Y la idea con esto es tener previsto al menos un mecanismo de cómo actuar cuando ocurra. Las reglas claras. Las reglas claras. Eso. Exacto, eso. Excelente. Muchísimas gracias y Gracias a de ustedes. mucho aporte. Espero Juan Carlos Gracias. que ha estado 37 minutos conectado, Juan Carlos, mandando la misma pregunta, aprovechando que no se le pase el rango del programa. A ver, muchísimas gracias, en serio, mucho valor. Y por finalizar, tenemos al abogado con mayor experiencia que las canas lo mandan. Bueno, Fausto, bienvenido. ¿Qué Muchísimas tenemos para el día de hoy? Juan José, bueno, hoy día quiero hablar sobre un tema pues, que me preocupó cuando hace algunos días un cliente me visitó y es con el tema del IES. Y esto refleja la inseguridad seguridad jurídica que vivimos en el país y por qué no se realizan inversiones. Resulta que mi cliente, en el año 2017, había realizado un pago en exceso en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué es esto? Que digamos, si a mí me tienen aportado por $500, ese mes aportaron por $2,000. Ok. Hubo un pago en exceso injustificado. Entonces, ese pago en exceso injustificado se pagó 2 meses. Cuando se dio cuenta la compañía que estaba pagando de más, efectivamente, pues presenta un reclamo por medio de su abogado y logramos que haya un acuerdo ministerial o una resolución
emitida por el director de aquel entonces, en la cual dice, sí, efectivamente hemos verificado, se ha comprobado y hemos visto que existe una diferencia en el pago. Okay. Es mi obligación devolverte, así que ordeno que se oficie al departamento o a la dirección del Instituto Ecuatoriano Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, encargado para que te realice la nota de crédito respectiva y te devuelva el dinero. Resulta que antes del 2017 te emitían la nota de crédito, te salían pendiente, tú solicitabas por una carta simple que te cogen y te la cambien activa y tú podías hacer uso de esta nota de crédito. O sea, con eso pagabas tus obligaciones patronales. Con eso tú podías canjearlo con una obligación patronal, digamos, los aportes mensuales, o algún título de crédito que tengas pendiente por cualquier cuestión. Como pasa en el SRI. Como Yo pasa tengo en una el nota de SRI. crédito, compro la nota de crédito a un valor de descuento Así y con es. eso pago mis obligaciones. Exactamente. Entonces, ese era el procedimiento antes del 2017. Resulta que la Contraloría ve que está pasando esto, y parece que ha existido algún tipo de abuso en aquel momento, que la Contraloría le llama la atención y dice, no, este procedimiento está muy fácil o muy manejable, razón por la cual ya no tiene que ser el procedimiento así. Ahora yo prefiero que ustedes devuelvan el dinero directamente a las cuentas de las empresas que realicen este Suena pago, buenísimo. que realicen el procedimiento patronos. de los patronos para que les devuelvan el dinero que ellos han pagado en exceso. Excelente. Tal cual como pasa en el SRI, que cuando tú al final del día pagas de más impuesto a la renta, te retienen de más, tú puedes simplemente solicitar y efectivamente el Ministerio de Finanzas, después de un largo tiempo, Pero hace la devolución. te devuelve, pero te lo devuelve, pues, hermano, en 6 meses, te lo devuelve tal vez en 4 meses, pero acá resulta que desde esa resolución de la Contraloría se han quedado paralizados todos los pagos en exceso. O sea, No te pagan. ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento o un mecanismo adecuado para el pago. O sea, no es por falta de plata. No, no es por falta de plata, es porque no tienen cómo pagarte, porque no han creado la norma o no han creado el procedimiento adecuado institucionalmente hablando para hacer la devolución de esos dineros. Entonces ya ha pasado desde el 2017, cuando él hace unas semanas me llega, yo cojo, pues, efectivamente, veo la resolución, digo, ¿cómo que no te han pagado? Me enseña las notas de crédito, las notas de es crédito. como un diploma. Me dice, tengo aquí, me salen en el sistema, Fausto, mira. Y yo, chuta, pero podríamos canjearla, pues, en mi ignorancia. Digo, pero debe haber un procedimiento, pues. Y hemos intentado hacer esto. He intentado de todo, ha ido poco más, ya le he tirado una bomba molotov al líder. Cuidado, por favor, producción, póngale pilla, bro. Cuidado, no empiezan a llegar a una indagación previa por terrorismo. En todo caso, intentó de todo él, ¿verdad? Y sin embargo, ya cansado, me dice, tengo abogado, encárguese usted. Voy al IES y me encuentro con esta gran sorpresa. Dice, no, ya hemos venido hablando desde el 2017 para ver qué podemos hacer. Efectivamente, señor, no es usted, son varias compañías. Deme su número, me dotaron una listita, como esas listitas del olvido. Deme su plan vacuna. Métase el plan vacuna y ahí ponga también. Fue sorprendente, súper agradable la persona que me atendió, no me puedo quejar. Cristian Cobo, ¿será? Si está conectado, le mandamos un gran saludo. No sé, pero realmente muy buen trato y todo, pero me dicen, no sé cómo voy a poder, no sé cómo se lo... Efectivamente sí, le debemos. Efectivamente usted tiene la razón, efectivamente tiene todo, pero no podemos nosotros realizar la devolución correspondiente porque no hay un procedimiento adecuado. Entonces, Que durante alrededor de 2017, 18, 19, 20 y 21 ya están pensando crearlo, pero no sé y no se sabe si te van a pagar intereses, si realmente te van a devolver toda la cantidad, si vas a poder realmente recibir el dinero, lo vas a poder cruzar, porque lo más razonable sería, ¿cómo salta este inconveniente? Porque a él le ponen una responsabilidad patronal a mi cliente por un tema de un accidente de trabajo. Y él me dice, oye, tengo $3,000 que he pagado en exceso, quiero cruzarlo, porque no quiero pagar. Entonces, en ese tema, ahí nace este inconveniente. Cuando vamos nos dicen, no se puede hacer. Ahora, la pregunta sería, ¿qué acción tomar? Porque si bien es cierto, ya tenemos nosotros una resolución, la cual te dice específicamente que tienes el derecho. o sea, tienes un diploma. Tengo un diploma.
Tengo ahí, ando con un Y te han papelito. de dar una manito así. En forma de manito que te dice. Pero en la nota de crédito siempre sale pendiente. ¿Cómo la cambio activa? ¿Cuál sería la cuestión? Ese es el tema que estamos actualmente analizando. ¿Qué hacemos? Ya enviamos un escrito solicitando, oiga, devuélvamelo, ya ha pasado tantos años, ya, mi cliente se me va a morir, el COVID nos va a matar, pero nosotros no tenemos la devolución. O sea, estamos sobreviviendo a una pandemia y antes de la pandemia no me pagaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si en las administraciones anteriores habían cosas más importantes que esto, pero lo que sí me preocupa es mi cliente, el monto alrededor de mi cliente son $3,000. ¿Y cuántas personas? ¿Cuántas compañías y personas naturales estarían viviendo esto? Y si nosotros nos ponemos a ver, es un dineral. O sea, la sanguijuela ahorita es el instituto. Así es, porque él tiene el dinero retenido y lo tiene bien, gracias, y no es por... O sea, eso causa una inseguridad jurídica dentro de nuestro país, razón por la cual las empresas extranjeras, a pesar de tener buenas normas asesoradas por Fabricio, no quieren venir a invertir, pues hermano, ¿quién va a querer? De hecho, me equivoco un día y el Estado me sanciona en vez de darme beneficios. Hay que hacer otro segmento que se llame El lagarto que traga no vida. Así es. Entonces, ¿Y qué cabe aquí? ¿Defensoría del pueblo? Mira, he estado analizando, tenemos que ver si nos tenemos que ir por la vía contenciosa administrativa para realizar por una retención indebida de este dinero. Claro, que habría una retención indebida. Así es, porque ellos están injustificadamente manteniendo el dinero, no sabemos si nos van a pagar intereses, las costas de lo que generaría inclusive más. Oye, tras que te pagué mal, ya tengo la resolución, que para la resolución esperamos 6 meses. Y yendo todos los días, según lo que me cuentan. Entonces, todo este tipo de cuestiones deberíamos de ver si lo canalizamos vía contencioso administrativa, si vemos que existe o cabe una acción de protección en este caso por vulneración de derechos. O sea, Además, ¿y el costo de abogado? Es que el tema... Pero un precedente, pues, que se puede marcar. Es que no es solo eso, exactamente. Estamos hablando de que cuántas compañías, no es el monto. Mi cliente tiene para pagar los 3,000. El problema no es ese, el problema es a cuántas personas le están haciendo esto y cuánto dinero tiene retenido el IES. desde el 2017. Desde el 2017. Wow. Entonces, si vemos, si son 3,000 en esta compañía, ponte que en la otra sean 1,000, pero en 100, 200, 300 compañías, así sean de $2, $3, es una cantidad considerable. Ya hagamos un anuncio público aquí, por favor, que las personas que tengan un valor retenido en el IES, nos vamos a ir a parar afuera del IES con sombrero y palas. Yo creo que ya debería, el problema es como tú claramente lo dices, los valores no son tan significativos, entonces si tú acudes a un abogado y dices, chuta, $3,000, pero hermano, te voy a cobrar 4,000, entonces voy a esperar. Ahora, claro, este es un cliente... Las canas cuestan, pues, ¿sí o no? Este es un cliente que me paga mensual, entonces él tiene la posibilidad de echarse estos lujos, como quien diría. Pero hay otras personas que no las tienen. Entonces, así sean $100, $100, $100, $100, va sumando. ¿Cuál es la cantidad? Tuviéramos que preguntarle al Instituto Ecuatoriano cuál es la cantidad que tiene realmente retenida. Si está ¿Qué es el lo que abogado Ron conectado o el abogado Cobos conectado, por favor, sería interesante que nos ayuden con eso, nos aporten. Sería ideal, porque lo que queremos saber es, más que todo esto, no es un tema que me preocupó mucho. ¿Qué es lo que va a pasar con este dinero? ¿Lo van a devolver? ¿Cómo lo van a devolver? ¿Cuándo lo van a devolver? Y específicamente eso. Deberíamos de ellos, como principales responsables de este dinero, salir y decir, sí, lo vamos a devolver, este va a ser el mecanismo o alguna cuestión. Pero en 4 años no lo han hecho. Y claro, nadie le llama la atención. Ellos están pendientes por el tema de 10,000 cuestiones que han pasado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y lo que me llama la atención es que hay buenos abogados como el abogado Cobos y no nos realiza un procedimiento adecuado. Doctor, por favor, si está conectado. Gran amigo, un fuerte abrazo a la distancia. Eso, entonces igual cualquier cosa, cualquier pregunta quedó pendiente. Entonces, en conclusión, ahí el IES está haciendo una sanguijuela, pues. Esos son los valores independientemente, o sea, y te atrasas pues un día con el IES. Eso es lo que le duele a mi cliente. Porque él dice, a ver, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social me debe a mí hace más de 4 años. Yo no le he hecho ningún problema. Y yo siempre pago a tiempo, realizo todas las planillas, todos los aportes, absolutamente todo. Y ellos me están siguiendo a mí, pero peor que delincuente,
por $3,000, pues que ellos también me deben, y entonces es como que Y ahí no operaría... la compensación. O sea, no sé qué tanto el Código Civil entra aquí, pero los modos de extinguir las obligaciones. El problema, claro. Él es deudor del IES y a su vez es acreedor del IES. No, pues ahí se confunde. Exactamente. De hecho, ahí debería haber compensación, confusión, porque realmente los dos. Pero el ¿qué dice Instituto el IES? Ecuatoriano de Bueno, Seguridad Social, tú sabes, hermano, que si no hay... La República Independiente. Hermano, lo que podemos ver aquí en este caso, pues, es la inseguridad jurídica que estamos viviendo. Y es preocupante, o sea, le tratamos de hacerlo gracioso en este programa, reírnos un poco. Tu cliente va a estar diciendo, se están burlando de mi desgracia. Pero no, sinceramente es un tema sumamente complicado. Entonces eso por mi parte, espero haberlos contribuido. Más que todo, esto no fue un tema de un asesoramiento, sino explicarles algo que está pasando y llamar un poco la atención a esta institución para que tome cartas en el asunto. Sería fantástico poder hacerle una consulta al IES a ver cuál es la situación. Y no sé si aquí entra, desconozco el tema de la Defensoría del Pueblo para justamente ver qué se puede hacer desde 2017. Desde el 2017, sí. 2017. No creo que nos brinden nunca la información. Mandaríamos una carta a los No, pero BID. hoy hay extraordinarios funcionarios. Sí. Extraordinarios funcionarios. Es Y tal vez esto no les llega a oídos de ellos. Así. Y es más, lo sé porque cuando estuve hablando con este señor, que no puedo decir el nombre, evidentemente, él me dijo que ya ha habido 3 reuniones sobre este tema, porque dicen que sí cuentan con el dinero. Ahora, ¿realmente cuentan con el dinero y los intereses o solo con el capital? ¿Y cómo lo van a hacer, no? Con tal de que den el capital. Así es. Si no, también vamos a tener otro segmento que se llama la sanguijuela del día. Claramente cae aquí el instituto en el evento. Entonces, bueno, hoy me he llevado grandes lecciones. Me he llevado grandes lecciones, me he llevado mucha enseñanza, unas preguntas interesantes. ¿Qué hacer? No sé qué vamos a hacer. Hagamos una iniciativa ciudadana. Parémonos afuera, todo el colegio de abogados, parémonos afuera del IES a ver qué podemos sacar. Vamos con sombreros, con machetes. Vamos a ver. Por el lado de las compañías, sobre todo de los socios, o sea, de las personas que trabajan y quieren asociarse. Creo que es importante que se empiece a, como dices tú, a evangelizar, que se empiece a esta información que lo sepa todo el mundo, que ya hay nuevas formas más seguras de asociarse, porque antes la sociedad, la gente decía, no, yo asociarme no es imposible, solo con mi esposa. Pero sí, o sea, si queremos dinamizar la economía, necesitamos juntarnos, hacer equipo entre ecuatorianos y poder traer, o sea, y permitirle a ese capital enorme que hay afuera, dispuesto a invertir en ideas buenas, pero que en lugares donde se encuentren seguros. Y acá también, o sea, es inevitable que si tengo una persona, que un ser querido, que si va a ser tratado por instituciones, personalmente considero que está bien el derecho de ellos, pero objetivamente hablando, el derecho del niño para mí prevalece por encima de cualquier derecho. Entonces, muchísimas gracias. ¿Dónde los pueden encontrar? Aparte de Fausto, que lo pueden encontrar en OnlyFans. Si tienen alguna ya consulta ahora, o si no, se tienen que esperar hasta el siguiente programa. Evelyn, ¿dónde te pueden encontrar? En LinkedIn como Evelyn Martillo Peña, y también nos pueden seguir en nuestro nuevo canal como @conversando con abogados. Sí, interesante. Eso justamente lo íbamos a mencionar. Ya nos vamos a montar en una nueva plataforma. Los inversionistas de afuera nos dijeron que tenemos que crear una marca independiente. Entonces, a partir del siguiente programa vamos a estar en @conversandoconabogados.com, conversando con abogados, ¿no? Sí, en el .com, así no nos quieran ver, nos van a ver porque vamos a pautar en la publicidad y así nos pasen en un segundo, se van a acordar de nosotros.
Fabricio, ¿dónde te pueden encontrar? Y muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Me pueden encontrar en LinkedIn, Fabricio Dávila Lazo. Y Que pueden bueno, hacer preguntas me ahí. pueden hacer preguntas, me escriben, me mandan mensajes directos, me piden ahí la solicitud y vamos conversando. Ahí hacen un FaceTime ahora con todas las Con plataformas. todo, Zoom, Teams, lo que sea. ¿Algún siguiente evento que tengas? Es que tenemos un gran influencer, o sea, no saben aquí el nivel de influencer que tenemos, tiemblan las redes. Bueno, sí, de hecho, mira, tenemos 2 eventos. El 1 de abril tenemos un evento de temas tributarios. Aquí vamos a hablar sobre la deducibilidad de los impuestos, con los, Buen tema. aportando a los fondos administrados por administradoras de fondos y fideicomisos. Es el 1 de abril, ahí les voy a mandar la invitación para que asistan. Y el 8 de abril hay una plataforma que no sé si conoce, se llama 10XU y es un brazo de Rocker Inc. que ¿No es mete de Gran capital. Cardón? ¿No? No estoy seguro, pero meten capital y tienen este brazo. 10XU. Sí, Ok, ok. 10XU que, Sí, sí, sí. que es informativo. Ujú. Y vamos a estar conversando con el CEO Lorenzo de Leo, que es un español. Va a estar él Buenísimo. conmigo hablando justamente de... El tema es, busco capital, cómo diseño mi compañía para darle seguridad a ellos y para tener seguridad yo también. Entonces ahí estarán obviamente invitados para Gracias. escuchar sus ideas y aprender todo. Estaremos conectados. Asimismo, habrá oportunidad de hacer preguntas y no consultas También. durante el programa. Durante el programa. Gratuito. Claro, pues durante el programa son preguntas, ya las consultas son pagadas. Y Fausto, muchísimas gracias. El abogado de 32 años, ¿no? 34. 34 años, las canas lo dicen, las canas no mienten, la experiencia no se compra. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Aparte de tu cuenta OnlyFans. Bueno, también me pueden encontrar en LinkedIn como Fausto Freire. Soy principiante todavía en el uso de las plataformas. Ya Nos ha costado. Fabricio ya me está enseñando un poco. Ya sé a quién me tengo que unir. En la cuenta de OnlyFans también nos podemos ver. Y cualquier consulta, pues igual para servirles. Aquí en Ya Bipecom. sería consulta, ya sería gracias. consulta. Muchísimas gracias por la invitación y excelentes temas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Espero haber aportado en José, algo. Evelyn y, Sí. y a todos. Y gracias a ustedes, una vez más, felicitarlos porque escogen ver y escuchar preguntas y temas que realmente sirven y aportan a Ecuador, que tanta falta nos hace. Ojalá que este video hagamos una pequeña apuesta, que este video, si este video llega a 10.000 views de aquí a la siguiente semana, ¿qué podemos ofrecer? Un partido de tenis con Fabricio Dávila, un corte pelo con el peluquero de Fausto, que lo mantiene ahí donde lo ven, pelea contra las canas, ¿sí o no? Así es. Viajes a buena fe. Un par de preguntas, hermano, un par de preguntas. Pack de consultas, un viaje a buena fe con Evelyn que se va para allá. Pero sí, vamos a seguir trabajando en estos temas y tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible con información que realmente sirve. No se pongan a ver esos temas de fútbol, que es importante, pero aquí es donde se aprende temas legales que son más fáciles de escuchar, porque aquí decimos las cosas como son, conversando con abogados en español. Muchísimas gracias por seguirnos en este tercer programa. Nos vemos el próximo miércoles a través de nuestra nueva cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.